es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común. Recibe a Jorge Rosser. Me da muchísimo gusto que esté aquí. ¿Cómo te presento? Escritor, psicólogo, estudioso de lo paranormal. ¿Cuál te gusta más? Pues yo creo que los tres en conjunto, Ricardo. Muchas gracias por invitarme, ante Te todo. agradezco muchísimo. Jorge, pues a ver, entre tus talentos está justamente atender en terapia psicológica a tus pacientes, pero tú dices que lo haces desde lo espiritual. Sí, Y al mismo tiempo te has vuelto un conocedor de lo paranormal. Cuéntame un poco claro. cómo puede surgir una terapia desde ese balcón. Mira, es muy extraño. Yo primero estudié todo lo relacionado con lo paranormal, porque desde pequeño me he involucrado demasiado en esto, desde que tenía 7 años, 6 años más o menos. Entonces mi vida en relación a lo paranormal o a las cuestiones espiritistas o espirituales fue desde muy pequeño. ¿Cuál fue tu primer contacto con un fenómeno paranormal? Yo creo que fue precisamente cuando conocí a mi bisabuela, Natalia Mata González, que ella me involucró mucho en todo esto, sobre todo en la lectura del café. ¿Leías Ujú. tú el café Leo turco? el café ¿Lees el café? turco, sí. Te enseñó ella. Ella me enseñó. Y ella, a su vez, había practicado el espiritismo. Sí, de diferentes maneras. Cuenta un poco de la bisabuela. Mira, la bisabuela fue una mujer, es muy chistoso, fue una mujer con una vida muy extraña. Ella fue hijada de Francisco Ignacio Madero y a su vez su nana, durante sus primeros 6 años, fue Teresa Urrea, la Santa de Cabora, este personaje tan místico y tan polémico de la historia. Es decir, que entra en una época donde era muy común el espiritismo. Sí, De recordemos, hecho, no había prejuicios. no, Estaba el propio Madero podía claro, transitar de la claro, actividad claro. política a ser espírita. Hoy sí se buscaría que hubiera una frontera entre lo paranormal y lo normal y tú has decidido no trazarla. Claro. ¿Cómo atiendes a un paciente justamente desde la lógica paranormal? Bueno, primero, como la primera parte tiene que ser psicológica, pero de ahí poco a poco el mismo paciente te va llevando. Es muy extraño, como que todo se va dando. Yo creo que todos necesitamos un poco las cuestiones espirituales y sobre todo también las espiritistas para poder entender un poco también nuestros propios problemas. ¿Tú te comunicas con espíritus No que están del otro exactamente. lado del río? Fíjate que no es exacto así. La lectura del café sí tiene que ver con personas, con guías espirituales. Y sí tiene que ver con energías que están del otro lado, como tú dices. Porque cuando uno va haciendo la lectura, el permiso, cuando tú vas a leer un café, es con cualquier persona que ya no esté en nuestro plano terrenal. Que es quien te ayuda. Es quien te ayuda. Entonces, buena parte de tus pacientes o de tus clientes llegan al final contigo con una taza de café en medio. Todos. No ha habido Todos. uno que no. ¿Y saben Exacto. que esa es tu forma de aproximarte? Sí, sí saben. Eh, es más, hay personas que ya prefieren tomar la lectura del café como terapia. Claro. Ya se vuelve al revés. Déjame ahora, digamos, a partir de esto, hablar de tu novela, ¿no? De Ujú. la primera de la trilogía La Roja, que justamente habla de tu bisabuela. Exacto, Habla de una mujer que vivía en el patio de atrás, o en la casa de atrás, en el predio de atrás, y que la tachaban de loca. exacto, Y dices tú, en tu experiencia personal, te marcó muy fuerte. por ¿Por qué supuesto. escoger a la bisabuela para este personaje y qué va en este primer libro de La Roja? Te comento que antes yo había hecho otro libro, ese todavía no lo he publicado,
era el primero que iba a publicar, la primera parte. Pero para poderlo sacar a la luz, prefería hacer esta novela porque es una mejor manera de introducir a este personaje, a mi bisabuela, al conocimiento de los demás. ¿Quién fue Verlos de- tu bisabuela? Natalia Mata González fue una mujer que estuvo en la Revolución Mexicana. Ujú. La historia se toma un poco como contrarrevolucionaria, pero no fue así. No estaba ni en contra ni a favor de la revolución. Ella solamente estaba en contra de todas las personas que violaban y mataban niños y mujeres en ese momento. O sea, fue una justiciera. Hizo su propio contingente y en este contingente, Natalia Mata González, que le apodaban La Roja, empezó a matar a todos aquellos que salían o que se abusaban del poder que tenían. O sea, era una vengadora Exacto, en la época de la de la Revolución. Revolución Mexicana. ¿Y cómo decidía quién era culpable y quién no? Ella llegaba a las haciendas y a los pueblos que habían sido tomados. Recordemos que la Revolución Mexicana, los grupos revolucionarios sustentaban su revolución o sus armas o su gente a través del saqueo de los pueblos y de las haciendas. Ajá. Entonces ella cuando había una hacienda que estaba tomada, ella llegaba y la liberaba y la armaba para su autodefensa. En ese inter veía si en esa hacienda habían cometido estos delitos y una vez que le decían que sí, ella tenía una mujer que pintaba muy bien, hacían los rostros, iba en busca de ese grupo revolucionario, lo alcanzaba y pedía que le dieran a las personas que habían hecho esas fechorías. O sea, dices, no era una contrarrevolucionaria, pero sí persiguió a los líderes de la revolución. A los grupos revolucionarios, bueno, también a los líderes se podría decir, porque ella no iba por un tema político, ella lo único que era como si fuera una persona que hacía su propia justicia para los violadores y asesinos, nada más. Ella no pretendía ni conquistar ningún lugar, no pretendía que sus ideologías políticas estuvieran. Ella fue como una guardiana del orden en su ¿Cuánto momento. de mito y cuánto hay de realidad en esta biografía de tu bisabuela? Bueno, yo creo que hay mucho de las dos cosas. El problema es que ya se confunde. O sea, hay tan poca información y sobre todo cuando ella licenció sus armas en el tiempo de Plutarco Elías Calles. Ella le entregó a Plutarco Elías Sí, Calles. Plutarco le pidió que ella ya se frenara un poco. Lo que hacía Plutarco, muy inteligente, fue tratar de poner orden en todo este país. Entonces organizó a todos los grupos de poder para porque imagínate, si no cada presidente que llegara a la silla presidencial lo iban a matar. Ya no había orden, estaban matando a todos. Ordenó a todos, dividió los poderes, formó sindicatos, formó gobernadores, Y hizo entre un ellos a partido. este grupo A ella también, contrarrevolucionario, a ella también. pero los demás grupos pidieron que la quitaran de la historia y que la mataran, porque les sabía todas sus cosas. Y sin embargo sobrevivió. Sí, Plutarco le debía algunos favores, entonces lo que hizo fue primero la encarceló y después la ayudó a que se escapara. Te pregunto, ¿cuántas de las decisiones que tomaba La Roja las hacía justamente a partir de la lectura del café? Casi todas O sea, las más que hacía. los juicios, más que la información, más Sí, que los más que dibujos, todo. el café le El café le decía decía. a quién había que perseguir y a quién había que matar. Exacto, exacto. Y sobre todo si las personas que tenía frente a sí realmente eran criminales o no, porque había mucha confusión. ¿Cómo te explicas un personaje femenino así de bien plantado en una época donde, aunque hubo muchas mujeres importantes, ninguna pasó a los libros de historia? ¿Cómo te explicas ese borramiento Yo me lo explico, es muy sencillo, había mucho machismo en esa época. en Era el esa época? orgullo, el orgullo del hombre que dominaba, y no nada más en México, en todo el mundo. Imagínate hablar de una mujer que logró vencer en algunas batallas a los mayores líderes de la revolución, no les convenía, ¿me explico? Y más que era una mujer que tenía su propio contingente. ¿Tienes la lista de víctimas principales de este grupo? Porque digo, no fue a ninguno de los líderes que están hoy en los No, billetes no del fueron los Banco de líderes, México. no, pero sí fue su gente. Sí, también, vamos, estuvo Fierro, era uno de las personas con que más conflicto tenía, al igual que Francisco Villa. Ella incluso un tiempo estuvo con Francisco Villa, Francisco Villa la tomó. Hablamos de una mujer que en esa época tenía entre 13, 14 y 15 años.
¿La tomó, quiere decir, la sumó a sus filas? No, bueno, no la violó, la tomó como su mujer un tiempo, como unos meses, en contra de su voluntad. Y esto es lo que a ella la vuelve una vengadora. Sí, un poco antes de Villa ya había sufrido violación. A ver, Villa toma a una nieta de Francisco I. Madero como Sí. esposa. No como esposa, nada más Como, la tomó por un tiempo, y ya había como amante. sufrido ella vejaciones. Ya había sufrido. Ahora, ¿tienes esto documentado? ¿O cómo reconstruiste esa memoria familiar? Mira, Porque tú mencionas en algún ujú, momento que hiciste búsqueda hemerográfica, pero hay poco en la hay muy poco hemerografía. realmente. Entonces, ¿de dónde sacas, digamos, los datos corroborados de esta biografía? Mira, algunos datos sí los saqué de algunas personas que estuvieron en esa época, que hablamos de eso. Otros datos, obvio, lo primero que me informó fue ella. Y sí, sobre todo hay muchas leyendas, Pero ella no muere es cuando tú tanto. tienes 7 años. Sí, más o menos, un Casi poquito nadie más. tenemos memoria de lo que nos pasó antes de Pues los que yo 7 años. yo siempre he tenido mucha memoria de mi infancia, eso Ya. sí recuerdo mucho. Y sobre todo el tiempo que estuve con ella fue muy intenso. Y sí me marcó, yo la llegué a admirar mucho, ¿cómo explicártelo? Obvio, hay mucha fantasía en todo esto, en la novela hay mucha fantasía, y yo no dudo que también ella, algunas cosas que decía tal vez no eran tan coherentes, pero ¿Algunos la de los tendencia es argumentos del mayor. libro te los transmitió vía el café o alguna otra comunicación espiritista? No, no, Nada. todo fue lo que hablamos ella y yo. Vienen 2 tomos más. Ya Exacto. introdujiste aquí a la bisabuela. Ujú. ¿De qué vienen los otros 2 tomos? Es la continuación, este es cuando se introduce, y la continuación viene lo que ella fue, quién fue su padrino, Francisco Ignacio Madero, cómo es que lo conoció, bueno, cómo es que se dio para que fuera. Viene la parte de la Santa de Cabora y ya viene toda su formación de ella en el espiritismo. El- Más o menos antes de que termine el tomo viene la parte de la revolución, donde matan a sus papás, donde ella ve todo eso, donde pierde la hacienda, y la tercera ya es toda la revolución. La tercera es muy curioso, el tercer tomo se va a juntar con el primero, es como un círculo. Termina donde empieza este. Muy bien. Pues, Jorge Rosell, muchísimas gracias No, al por contrario, esta, Ricardo. compartirnos esta novela y, pues sí, abrir capítulos de la historia que están absolutamente borrados. La Santa de Cabora tiene mucha fuerza, el espiritismo de Francisco I. Madero, Claro. pero los personajes que circundaron justamente a estos héroes, no tanto. Es que gracias por tenernos a la bisabuela. Aquí ya no hay No, lugar al común. contrario, Ricardo, te agradezco mucho. Espero que te guste la novela. Hablamos un poquito de una novela negra con realismo mágico, así le pusieron, pero es una novela muy interesante. Incluso en esta novela se conjugan 2 novelas, porque otra es la experiencia que le pasó a una persona que yo le leí el café, Ah, muy bien. a un policía que le pasaron muchas cosas. Ahí van a ver, la novela se entrelaza entre las 2. Y bueno, sobre todo es muy divertido. La Ok. Roja, ¿no? Es el primer tomo de la trilogía El Niño, la Loca y el Café de Jorge Rosell. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por invitarme, Ricardo. Cerramos, no hay lugar común. Nos encontramos próxima semana a 10 de la noche aquí en ADN 40.